Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy estamos muy emocionados porque vamos a hacer el unboxing y review de un producto muy esperado, la tableta gráfica de Huion, el modelo Huion Inspiroi 2. Y como vemos viene en tres tamaños. Tenemos el Huion Inspiroi 2S, tamaño de 6 pulgadas, S de Small. Tenemos el modelo Inspiroi 2M, M de Medium, que viene con tamaño de 8 pulgadas y media. Y por último tenemos el L de grande, de large, el Inspiroi 2L, con panel de dibujo de 10,5 pulgadas. Como toda la gama Huion, que ya conocéis porque hemos hecho varias reviews en nuestro canal, esta tableta nos ofrece una experiencia de dibujo excepcional para artistas, para diseñadores de todos los niveles. Así que antes de hacer un unboxing, pues vamos a ver un poco por encima sus características. Ya como os comentaba, después de las presentaciones que hemos hecho de los modelos anteriores, como el Inspiroi Dial, pues esta tableta ha generado mucho interés en la comunidad de artistas, debido a su diseño estético. Las teclas de presión, que son bastante innovadoras, y el lápiz sin batería con la tecnología PenTech 3.0. Y además también nos brinda una experiencia de dibujo más realista gracias a la mejora en la fricción del panel, lo cual suena muy prometedor y ya tengo muchas ganas de probarla. Además, se trata de un modelo especialmente portátil, especialmente el modelo S, el más pequeño, lo cual es genial para aquellos que desean llevar su creatividad a todas partes. Y además, por si fuera poco, es compatible con todos los sistemas operativos, ya sea Mac, ya sea Windows, ya sea Android, ya sea Unix o Linux, lo que facilita su conexión a nuestra computadora, a nuestro ordenador, sea del sistema operativo que sea. Así que bueno, antes de hacer el unboxing, ya os anuncio que veremos en detalle posteriormente todas sus características, todas las funcionalidades y veremos sus ventajas y desventajas. Así que sin más preámbulos, vamos a hacer el unboxing. Comencemos con el unboxing. Y dado que los tres sabores, los tres tamaños, traen exactamente lo mismo, pues vamos a hacer el unboxing y la prueba con el modelo S, que además viene en un tono diferente, un tono rosáceo. Así pues no van a ser lo de siempre, no tonos más aburridos. Vamos a hacerlo con el modelo más pequeño, más portable y además el de colores más divertidos. Así que vamos a abrir la caja a ver qué encontramos dentro. Y ya una vez que tenemos abierta la caja, pues vemos en primer lugar la tableta gráfica propiamente dicha, que vemos en tono rosáceo. Vemos que trae 6 botones que serán programables y además trae una ruletita para hacer zoom o para movernos por los menús. Supongo que se podrá programar, ya lo veremos luego una vez que la probemos. Vemos que el sistema de conexión con el ordenador o tablet es a través de USB tipo C. Vemos es el tamaño más pequeño de las tres, el modelo S. Dispone de una superficie de dibujo de 6,3 pulgadas. Y vemos cómo pues, viene con patitas de goma para que no se nos mueva en la mesa cuando trabajemos. Vamos a seguir sacando cositas de la caja. Manual de instrucciones, que como vemos es común para los modelos S, M y L. Viene en todos los idiomas, entre ellos el español.
Aquí tenemos el cable de carga y de conexión, que además nos viene un adaptador por si tenemos que conectarlo USB-C, USB-C. Como vemos, nos viene originalmente USB-A a USB tipo C. Bonito detalle, ¿no? Traer el cable con el color a juego. Tenemos el lapicero, un Pentech de Huion 3.0, que algo muy chulo de esta marca es que no necesita batería. O sea, simplemente es acercarlo a la tableta y ya puedes pintar con él. Con sus dos botones, que también son ser programables. Y aquí tenemos el soporte para el lápiz, como vemos, y que además siempre trae puntas de repuesto. En este caso vemos que trae 10 puntas de repuesto, con lo cual pues tenemos lápiz para rato. Y ya hemos visto lo que es el unboxing, ¿no? Vemos que es bastante sencillo todo lo que trae. Así que lo próximo que vamos a hacer es conectarlo a un ordenador y ver qué tal funciona. Y ya lo comentamos. Y ya como os he dicho, pues vamos a hacer todas las pruebas con el modelo S, ya que tanto el L como el M son idénticos, tan solo cambia el tamaño. Y bien, pues vamos a hacer la configuración y conexión al ordenador de esta tablet, de la Inspiroid 2. En este caso, como vemos, es el modelo 2S, el más pequeño, aunque ya os comentamos que tanto la 2M como la 2L funcionan exactamente igual. Y vamos a hacer la conexión, en este caso, en un MacBook Pro, o sea, sistema operativo Mac OS, que para el caso si lo hiciéramos en Windows, pues el procedimiento sería prácticamente el mismo. Entonces, lo primero que hay que hacer es descargar de la página web de Huion el driver correspondiente al sistema operativo de esta tablet. Es entrar en soporte de Huion, buscar el modelo, buscar el sistema operativo y descargarlo. Es muy sencillo. Y luego, una vez que lo descargas, lo instalas. Y una vez instalado, pues tenemos que simplemente conectar por cable, dado que solo tiene el modelo Inspiroid 2, solo tiene conexión por cable, a diferencia de la última que revisamos, que fue la Dial, que también se puede conectar por Bluetooth, pues estaba solo por cable. Y en este caso, al tratarse de un MacBook Pro que solo tiene conexión USB tipo C, pues tenemos que usar el adaptador de USB-A a USB tipo C y conectarlo al ordenador. Y el sistema operativo nos dice que si permitimos la conexión, decimos que sí, permitir. No queremos configurarlo como teclado, vamos a salir. Y como tengo instalado el driver, que es una aplicación más, pues abrimos la aplicación y aquí lo tenemos, ¿no? Ya tenemos detectado por el sistema operativo que se trata de un Huion Inspiroid 2. Vemos cómo sale en pantalla del driver, pues reflejada la morfología de esta tablet. Si fuera otro modelo, pues saldría otro modelo. Entonces ya lo tenemos conectado, ya vemos cómo funciona. Habéis visto que es muy sencillo. Instalación del driver, conexión de cable y ya está. Y desde la aplicación driver, la que tenemos abierta, pues se pueden configurar un montón de cosas. Vamos a configurarlo. Tenemos en primer lugar la zona de tableta digitalizadora. Y aquí podemos configurar cada uno de los botones de presión de la tablet. Se puede asociar pues, a una tecla, a una función, a un tema de multimedia, lo que sea. Como vemos, lanzar un programa, una aplicación del sistema, multimedia, cualquier cosa. Eso ya al gusto de cada usuario. Y todo eso para todas las teclas, que son 6, como vemos. Se pueden activar o desactivar las teclas físicas. Se puede activar el Press Key View para ver lo que hace cada tecla o no.
Y aquí tenemos también la configuración del scroller, que el scroller vemos que es una rueda. Se puede configurar pues igualmente. Si entramos ahí, configuración del scroller, pues se puede meter más o menos sensibilidad al scroller, igual que se puede activar y desactivar. Y se puede pues asignar a distintos eventos. Pues, yo que sé, por ejemplo, en multimedia pues podemos meterlo a configuración de volumen, pues que, como vemos, para arriba la ruleta sube el volumen y para abajo pues lo baja. Pero vamos, es solo una idea, una sugerencia. Se puede adaptar pues a tu estilo de trabajo, ¿no? Ya hemos visto la parte de tableta digitalizadora. Cómo se pueden configurar los botones y el scroller. Y también se puede configurar el área de trabajo. Pues como vemos, a manera completa, a una proporción de pantalla, o personalizar el área, dando el tamaño que queremos. Yo la voy a dejar a pantalla completa. E igualmente se puede girar, ¿no? Pues si queremos trabajar con un monitor en vertical, pues se giraría 90 grados. Entonces vemos cómo ha cambiado la geometría de la zona de dibujo de la tableta. Vamos a dejarlo como estaba. También es totalmente configurable el lápiz digital. En este caso, pues podemos configurar cada uno de los dos botones. Pues lo mismo, con teclas de ratón, con que haga una aplicación, etc. Ambas son configurables. Se puede configurar igualmente en modo ratón, pues que funcione como un ratón exclusivamente el lápiz. Y eso es un poco todo. También se puede ajustar la presión del lápiz, pues con diferentes curvas. Que esto ya, pues, a gusto de cada usuario. Pues vemos que trae predefinidas curvas de más suave a más fuerte, y vamos a dejarlo en la mitad. Y aquí, pues, se puede hacer una prueba de presión. Vamos a ver. Bueno, más o menos, pues, os hacéis una idea de cómo se puede configurar todo. Y bueno, y ya por último, pues hay una sección de tienda que te abre la página web por si quieres comprar un accesorio o lo que sea. Así que, como vemos, es muy sencillo configurar la tablet Huion Inspiro i2. Bueno, y por último, pues tenemos las opciones típicas de aplicación, pues para hacer copia de seguridad de los settings, para cambiar el idioma, el color del programa, vemos, etcétera. E incluso pues para buscar si hay actualizaciones del software, que no debería haberlo porque lo acabo de instalar. Y eso es todo. Hemos hecho el unboxing, hemos hecho la configuración. En el caso del sistema operativo Mac OS, en Windows es exactamente igual. Y ya solo nos queda pues probar con algún software de diseño, de dibujo, y ver cuáles son nuestras sensaciones y compartirlas con vosotros y llegar a unas conclusiones sobre si merece o no la pena el comprar esta tableta gráfica de Huion. Venga, seguimos. Y llega la hora de las conclusiones. Durante la última semana hemos puesto a prueba esta tableta, tanto en un entorno Mac OS, en un MacBook Pro, como en una tablet Android Blackview Tab 12, utilizando varias aplicaciones de dibujo. Y ahora pues es la hora de compartir nuestras impresiones y ayudaros a tomar una decisión informada sobre si interesa o no interesa comprar esta tableta gráfica. Comencemos hablando de las ventajas de la Huion Inspiro i2. En primer lugar, su compatibilidad con sistemas operativos macOS, Android, Windows y Linux nos brinda una gran flexibilidad para utilizarla en diferentes dispositivos. En nuestra prueba, tanto en MacBook Pro como en la tablet Android, la tableta gráfica funcionó sin problemas, ofreciendo una experiencia de dibujo fluida y sin interrupciones. Además, las aplicaciones de dibujo que probamos fueron altamente responsivas,
aprovechando al máximo los 8.192 niveles de presión y las 6,3 por 3,9 pulgadas de área de dibujo del modelo S. Pudimos lograr trazos precisos y sensibles a la presión, lo que nos permitió expresar nuestra creatividad con mayor detalle. Otra ventaja notable es la inclusión del lápiz sin batería con tecnología Huion Pentech 3.0. Experimentamos una estabilidad excepcional en nuestros trazos, y la tira de silicona antideslizante proporcionó un agarre cómodo y seguro durante largas sesiones de dibujo. Los botones laterales del lápiz, al mismo nivel que el cuerpo, evitaron pulsaciones accidentales, brindando un control adicional. Sin embargo, también encontramos algún inconveniente durante nuestras pruebas. Por ejemplo, notamos una falta de información detallada en la descripción del producto, como la resolución y la tasa de respuesta. Aunque esto no afectó significativamente nuestro uso, creemos que tener estos detalles sería útil para los usuarios que buscan una tableta gráfica específica. Ahora la pregunta del millón. ¿Recomendaríamos la Huion Inspiroid 2? Pues definitivamente. A pesar de algún pequeño inconveniente, las ventajas superan con creces cualquier limitación. Esta tableta gráfica ofrece una experiencia de dibujo excepcional, sea cual sea tu sistema operativo preferido. Su compatibilidad con macOS, Android, Windows y Linux es un gran punto a favor, brindando versatilidad y adaptabilidad. Si eres un artista o diseñador que busca una tableta gráfica potente, con una excelente sensibilidad a la presión y una experiencia de dibujo fluida, la Huion Inspiroid 2 es definitivamente una opción que debes considerar. Y eso es todo para nuestra revisión de la tableta gráfica Huion Inspiroid 2. Si te ha gustado este vídeo y te ha sido útil, no olvides darle me gusta y compartirlo con otros artistas y diseñadores. No te olvides de suscribirte a nuestro canal para más contenido relacionado y muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!